Hola, Bobby Mace aquí con el extraordinario vellón de Gedeón. Es justo como el de la Biblia. Absorbe cuando debería secar y seca cuando debería absorber. ¡Increíble! No tengo idea de qué aplicación real tendría este producto en tu vida diaria. Probablemente no tienes el dinero para conseguirlo y de seguro no lo necesitas. Pero mira, resuelve problemas que nunca has tenido realmente. Así que lo necesitas y es perfecto para el uso diario. ¿No me crees? Solo escucha lo que tienen que decir estas personas que no conoces. Me pagaron mucho por hablar bien de este producto. Absorbe cuando debería secar y seca cuando debería absorber. ¡Funciona! Así que dame todo tu dinero llamando al número en pantalla ya. Todos sus actores son actores pagados. Hay que usar este producto. El vellón de Gedeón no es realmente el que está en la Biblia. Marcas y desusos pueden estar en tu producto. Por favor, use el vellón de Gedeón. Lo necesito. No permitirles que realmente absorban cuando necesitan. Tomen todo mi dinero. Tarjeta de crédito. ¿Dónde yo habré puesto esa tarjeta? Nombre: Eric Torres. Fecha de expiración. ¿Qué es la que mi gente? ¿Todo bien? En este video voy a estar hablando sobre si la salvación se obtiene por las cosas que nosotros hacemos o las obras, o si es un regalo que Dios nos da, que es la gracia. Este es un tema que cuando yo estaba haciendo mi video sobre los 10 detalles que quizás te perdiste en el último video de la canción de Harold Velázquez, Sigo Aquí, yo dije que si querían que yo hiciera un video completo sobre ese tema, dejaran uno de estos aquí abajo. Si quieren, después puedo hacer un video sobre esto completamente. Déjame saber dejándome uno de estos aquí abajo. Y dejaron más de 100 likes. Y por eso decidí que en este video hablaremos del tema. Quiero hablar en este video sobre qué dice la Biblia sobre esto y sobre por qué otras personas dicen lo contrario, para que podamos más o menos entender ambas posturas y que tú puedas tomar una decisión en cuanto a lo que tú crees. Así que si eso suena como algo interesante, estás en el video correcto, quédate conmigo y vamos allá. La Biblia tiene dos grandes divisiones: el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, y más o menos a la mitad está el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y la realidad es que esta pregunta tiene diferentes respuestas en los diferentes testamentos y te voy a explicar por qué. En la Biblia, durante todo el Antiguo Testamento, para ser salvo y estar en buena relación con Dios, dependías de ritos y ceremonias conducidas por intermediarios o intercesores conocidos como los sacerdotes y levitas. Estas eran personas que representaban al pueblo completo delante de Dios y ofrecían sacrificios por sus pecados. Y por eso en el Antiguo Testamento, para tú ser salvo o estar en buena relación con Dios, tenías que hacerlo obedeciendo todo este sistema de reglas, mandamientos, ceremonias, rituales, por medio de estos intercesores o los sacerdotes y a través de sacrificios. Todas esas palabras son importantes para que puedas entender por qué esto cambia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tienen un revolú. Es un problema, ¿ok? Porque todos los discípulos de Jesús, antes de ser discípulos de Jesús, esto fue lo que aprendieron: que solo podían ser salvos y agradar a Dios cumpliendo con todo este sistema, las normas, las ceremonias y los sacrificios que te decía que hicieras, o sea, por obras. Pero Jesús les enseñó algo diferente y yo te lo quiero comprobar aquí por la Biblia. Vamos a leer varios versículos durante las cosas que yo voy a estar diciendo. La cosa es que todas esas reglas y normas y ceremonias y sacrificios de los que te hablé que se hacían en el Antiguo Testamento, ningún ser humano los podía cumplir todos a la perfección, y por lo tanto todos los seres humanos ante ese sistema que es la ley de Dios eran pecadores, o somos pecadores si nos medimos con ese sistema. Y el precio de ser un pecador es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Es lo que dice Romanos 6:23 cuando dice que la paga del pecado es muerte. Así que como ningún ser humano normal podía cumplir a la perfección la ley de Dios, Jesús lo hizo por nosotros, por la humanidad. Para eso fue que lo envía el Padre. Y esto ya tiene que ver con la Trinidad. No lo voy a explicar completo ahora, pero si quieres que yo haga un video sobre la Trinidad, déjame uno de estos aquí abajo y deja un comentario para yo saber que te interesa, igual que este video que me dejaron saber que les interesaba. Esto lo vemos en Juan 3:16, que cuando dice: de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para que él pudiese hacer lo que hizo por nosotros, para darnos la vida eterna. Y lo que Jesús hizo fue tomar nuestro lugar en vida al cumplir con toda esta ley que nosotros no podíamos cumplir a la perfección. Todo ese sistema que te dije de normas y mandamientos y ceremonias y sacrificios que ningún ser humano podía cumplir, bueno, Jesús sí lo cumplió. Y lo vemos en varios versículos. Uno de ellos es Hebreos 9:14, que dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. A Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí vemos cómo Jesús cumplió toda esta ley. Ante la ley Jesús no tenía mancha. Ante la ley Jesús era justo. Y así como tomó nuestro lugar en vida y cumplió con todas las normas y mandamientos, en su muerte se convierte en nuestro sacrificio, también tomando nuestro lugar. Así que te dije que la paga de ser un pecador era la muerte. Bueno, Jesús pagó eso que nosotros debíamos. Jesús murió en nuestro lugar. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. El justo ante la ley por los pecadores. ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 18? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que todo esto que yo te estaba hablando, que el ser humano tenía que cumplir en el Antiguo Testamento para ser salvo por medio de su esfuerzo, o sea, las obras que él tenía que hacer, Jesucristo las cumple, que es lo que dice Mateo capítulo 5 verso 17, que dice, Jesús dice: yo no vine a abolir la ley de Dios, sino que vine a cumplirla. Y es lo que vemos en el libro de Hebreos completo, pero yo cogí una pequeña porción como ejemplo, ¿verdad? Porque yo no voy a leer el Hebreos completo aquí, eso lo tienes que hacer tú en tu casa. Hebreos 7, 23 al 28, hablando de Jesús, nos dice: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, más o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente o salvarnos para siempre, que es de lo que estamos hablando, de la salvación, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. O sea, el sacrificio se ofreció a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a los débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que aquí vemos lo que te está diciendo la ley, que son todas estas normas y reglamentos, ritos y ceremonias, y vemos cómo nos está hablando de que Jesús se hizo nuestro sacerdote o nuestro intermediario, que Jesús se hizo nuestro sacrificio, que tomó nuestro lugar y fue la paga por nuestros pecados, y que también Jesús cumplió con la ley. Todas estas cosas del Antiguo Testamento que el ser humano tenía que por su propio esfuerzo cumplir, ahora en el Nuevo Testamento Jesús las cumple todas. Y por eso en el verso que te leí al principio, en Romanos 6:23, aunque dice que la paga del pecado es muerte, nos dice después que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que como el ser humano no podía cumplir con todas esas obras que se requerían para la salvación, Cristo las cumplió en su lugar para regalarle la salvación y que pudiese tener una buena relación con Dios por medio de lo que Él hizo. Y eso son noticias gigantescas, las mejores noticias de la humanidad prácticamente. Son buenas noticias, ¿ok? Son buenas. Si alguien me dice eso a mí, yo me alegro. Y yo que me alegro. ¿Entiendes? Pon una sonrisa a la cámara. Esas son las buenas noticias que Jesús le dio a sus discípulos y le dijo que le dijeran a los demás. De ahí es que sale la palabra evangelio, que literalmente significa en griego buenas noticias. Entonces, por todas estas buenas noticias y que Dios nos dio estos regalos, ahora los discípulos de Jesús no obedecen a Dios para ser salvos, obedecen a Dios porque son salvos, que es diferente. Los discípulos de Jesús obedecemos a Dios por amor, no porque necesitamos algo. Es lo que dice en Juan 14:15, que de
De hecho, Jesús mismo hablando dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y por eso cuando a Jesús le preguntan de nuevo por estas leyes, por las normas, los mandamientos y todo este sistema que te describí del Antiguo Testamento, él contesta y los resume diciendo en Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que toda aquella ley que nosotros teníamos que seguir para poder ser salvos, Jesús la cumplió por nosotros y ahora la resume en el amor. Así que si te fijas en todo lo que yo te he dicho hasta ahora, nosotros como seres humanos, la única obra, por así decir, que hemos hecho es pecar, es ser unos pecadores, y todo lo demás lo hizo Cristo, que es lo que vemos cuando observamos todas las palabras que se usan para describir la salvación: la redención, la regeneración, la justificación, el perdón, la reconciliación, la santificación, que ahora mismo no las voy a explicar. Si quieren que las explique, déjame un comentario, las explico en otro video. Pero todas esas palabras que se utilizan para explicar la salvación, cuando te fijas, todas son cosas que hace Dios, y que el único papel del ser humano no es activo, él simplemente las recibe. El ser humano no participó en traerse a sí mismo la salvación, es solo por Cristo. Jesús hizo todo, y nuestra obediencia o cualquier cosa que nosotros podamos hacer no es para ganarnos esa salvación, sino que es nuestra respuesta a ese regalo que Dios nos dio. Estoy casi predicando aquí, mano, no quiero estar predicando en mis videos, loco, pero que esto está brutal, bro, esto está brutal. Así que nuestra obediencia es a ese regalo, porque gracia lo que significa es eso, es un regalo inmerecido, y tú no haces nada para ganarte un regalo, es un regalo, ¿me entiendes? Que by the way, tengo un regalo aquí para ti. ¡Gary! Pero eso es lo que Santiago dice, que cuando tú conoces esa salvación, tú vas a obedecer a Dios como resultado de eso. O sea que cuando tienes fe en todo esto que te dije que Jesús ya hizo por ti, tú vas a vivir de una manera que está en línea con eso que Jesús hizo, porque es tan grande que transforma tu vida. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y básicamente de eso se trata su libro. Así que en la Biblia completa vemos que no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por Jesús y lo que Él hizo, y el creer en eso me lleva a mí a hacer cosas que estén de acuerdo con eso. Pero esa obediencia o esas cosas no son las que me salvan, me salva Jesús. Para terminar, quería mencionarte que en el tiempo de Jesús hubieron discípulos que se le hizo difícil creer esto y creían que eran salvos por lo que hacían y no por lo que Jesús hizo, y Pablo le escribió unas cartas bastante molestas, como Gálatas. En Gálatas Pablo está bien molesto y les dice que volver a esas normas y mandamientos y a todo el sistema de la ley es ser débil, pobre y querer volver a la esclavitud. Así que después, cuando tengas tiempo, la lees. Él toca el tema también en Efesios. Hay un pasaje en Efesios capítulo 2 y quería traerte este versículo porque este versículo básicamente lo resume todo. En Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, esto no de ustedes porque es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Más claro que eso, bro. Más claro que eso, bro. Ya yo acabé el video. Se acabó el video. No sé ni qué. Dañé mi salida épica. Anyway, quizás si le puedo añadir algo, es que aún hoy hay personas que dicen ser salvos por Jesús, pero como no entienden todo esto, hablan como si fuesen salvos por su propia obediencia, como si tuvieran que pagar un precio y como si tuvieran que ponerse a cuentas con Dios. Estamos tratando de contrarrestar un poquito el daño. Yo creo que esto es porque a veces las cosas que hicimos antes de llegar a donde Dios fueron tan malas que se nos hace difícil creer que Jesús perdona todo eso, cuando en realidad tenemos que entender lo que Jesús hizo para abrazarlo y vivir agradecido. Descansar en el hecho de que Jesús nos dio una vida nueva y perdonó todos nuestros pecados, y fue por lo que Él hizo, por amor, no por nada que nosotros podamos hacer. No olvides suscribirte a este canal donde yo te explico algunas cosas de la Biblia que son difíciles de entender para que puedas superar cualquier confusión que tengas. Le di al micrófono con la Biblia y la puedas entender súper bien. Eso es todo por este video. Los quiero, los amo. Cuídate, ¿sabes? Cuídate. Y nos vemos la semana que viene.
llamadas perdidas de parte de Dios y aún no contestas. ¿Cómo esperas lidiar con esa depresión? Toma la decisión, elige la respuesta. Acepta la propuesta, no piche, luego te resbalas bajando la cuesta. Eso es la verdad, que ser libre no es una trivial encuesta. Pichar para ti es trivial similar, tal como hace el conejo. El concepto es real, debes de asimilar, aplicar y agarrar el consejo. Dios te sigue llamando.